Bueno, muchas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, hemos hecho un pequeño cambio en lo que era la jornada y yo les voy a presentar un área de desarrollo, de trabajo en el que pues llevo los últimos 5 o 6 años, que conecta la farmacia con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Y quiero que lo encajen ustedes dentro de este contexto de cambio climático, contaminación, acciones antropogénicas, dándole a la farmacia, yo creo que una visión diferente, muy ligada a los conceptos de salud global y One Health, y que desde luego, por la perspectiva que haya también a nivel regulatoria desde el Parlamento Europeo, va a ser importante de cara a los próximos años. Bueno, simplemente si me quieren conocer un poquito más o alguien quiere ponerse en contacto conmigo, las redes sociales puede ser una oportunidad. Hago una divulgación bastante activa desde el punto de vista científico en redes sociales, que especialmente tuvo, digamos, su eclosión durante la pandemia, y sigo hablando un poco de todo lo que son, digamos, aspectos científicos interesantes, ¿no? Y efectivamente les quería antes que nada contextualizar mi conferencia porque sin duda alguna está relacionada con el cambio climático. Es un aspecto que estoy siguiendo, que estoy estudiando, siempre desde el punto de vista de la salud. Yo soy farmacéutico, soy catedrático en farmacia, no tengo obviamente conocimientos técnicos en determinadas materias, pero sí que me importa todos estos aspectos, qué relevancia, qué importancia pueden tener desde el punto de vista de la salud. Y hoy en día ya sabemos y se conoce perfectamente que el cambio climático indudablemente está generando una mayor morbilidad y mortalidad por sus diferentes circunstancias y diferentes efectos, ¿no? Las perspectivas, además, a futuro pues no son muy halagüeñas, ¿no? Como pueden ver los datos, ya se hablan de más de 250.000 muertes anuales, se está hablando también de una cantidad de gasto realmente derivado de parte de estos efectos y sin duda alguna, aunque la tragedia que ha ocurrido y que ocurre, ¿verdad?, todavía en Valencia no se puede explicar única y exclusivamente por el cambio climático, sin duda alguna parte de la intensidad, ¿no?, de esos efectos tienen también que ver con las circunstancias, ¿verdad?, que se están produciendo. Díganse ese doble bloqueo anticiclónico, sobre todo ese calor del Mediterráneo, esas temperaturas que son más altas que lo que han sido históricamente en los últimos años, ¿no? Que desde luego todos estos efectos están relacionados con la salud y afectan negativamente a la misma, no solo lo digo yo, sino lo dicen una gran cantidad de científicos. Vale, por ejemplo, esta editorial que se publicó en 120 revistas de forma simultánea, donde claramente avalan y conectan la salud con ese empeoramiento, el cambio climático con ese empeoramiento de la salud global, ¿no? Y con unas circunstancias que si no se le dan vuelta pronto, pues solo pueden ir empeorando progresivamente. Precisamente el año pasado tuve la oportunidad de publicar un trabajo y de conocer además a unos profesionales maravillosos. Lo hice con Ignacio López Goñi, el catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, y con Elisa Rodríguez, que es probablemente una de las expertas mayores en España de gripe aviar. Publicamos este libro, un libro que precisamente aborda los aspectos ligados al cambio climático como amenaza desde el punto de vista de la salud. Y si ustedes se fijan, hay como 15, 20 capítulos, pero básicamente yo he querido aquí destacarles 4 o 5 que me parecen muy relevantes, que ustedes conocen y que claramente, y está demostrado, implican una peor salud, digamos, para la población global. El calentamiento global, ese exceso de calor, todos ustedes saben que mata, ¿no? En España cada año mueren 4.000, 5.000 personas por ese exceso de calor, especialmente la gente más vulnerable a partir de los 65, 75 años. ¿Qué les voy a hablar de la calidad del aire? Según algunas organizaciones, estamos hablando de entre 5 y 6 millones de personas que fallecen al año simplemente por la mala calidad del aire, ¿no? Que entre muchas partículas, patógenos, también tienen esas PM2.5 que están vinculadas a muchos problemas respiratorios, ¿no? La aparición de enfermedades emergentes simplemente por las acciones antropogénicas que estamos haciendo en el planeta. Prácticamente ya hemos cubierto casi todo el terreno sólido que hay en la Tierra y realmente
todo lo que es la biota, los animales, les estamos dejando nichos cada vez más pequeños, de eso que provoca la interacción, digamos, más intensa. Pero miren, hoy les quiero hablar precisamente de estos dos últimos ámbitos, contaminación, si me permiten, y también resistencia a antibióticos, a través de este concepto de la farmacia sostenible, que va a ser, como les decía, mi tema central. Y es que la contaminación, y hablo química, podría dar lugar realmente a varias conferencias. ¿Qué les voy a hablar de todo lo que se está produciendo, digamos, en relación a los plásticos, ¿verdad? Uno de los grandes desarrollos humanos, pero que claramente ya se ha convertido en la principal huella antropogénica a nivel, digamos, medioambiental. Es raro encontrar una parte del mundo donde no haya algún plástico, ¿no? O donde no haya micro o nanoplásticos, porque ahora lo que la ciencia sabe es que como son fenómenos y procesos One Health, son circulares, dañar la salud medioambiental, dañar la salud animal, antes o después es dañar nuestra propia salud. Los últimos trabajos ya están avalando que la mayor parte de la población tiene microplásticos en su cuerpo, en diferentes tejidos. Se introducen de maneras pues, cada vez más variopintas, desde luego por la ingestión de líquidos e incluso por la inhalación, ¿no? También les quiero hablar de este concepto que son los PFAS, los polihiperfluoroalquilados, este conjunto de 5 o 10.000 compuestos químicos muy utilizados también por la industria y que son disruptores endocrinos. Realmente el ser humano con su actividad ha ido contaminando muchos espacios y nuevamente son compuestos químicos que acaban de entrar en nuestro organismo. Pero siendo farmacéutico me van a permitir hablarles obviamente de los medicamentos, hablarles de una cara B, lo que puede ser su impacto medioambiental, pero hacerlo siempre desde una perspectiva farmacéutica, atendiendo al gran valor, indudablemente, que tienen los medicamentos desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista terapéutico. Nada de lo que voy a decir ahora va contra esa seña esencial, ¿eh? Recuerden que yo doy clases en la universidad y lo único que creo es que es importante afrontar el desarrollo de los medicamentos desde una perspectiva más holística. Miren, yo les digo siempre a mis alumnos y alumnas, ya son 20 generaciones, uno se va haciendo mayor, y siempre les digo que hay grandes desarrollos, sin duda alguna, ¿no? La potabilización del agua, pero el desarrollo terapéutico farmacéutico a través de las vacunas, antibióticos, anestésicos, nos ha supuesto una clase de mejoras terapéuticas, una clase de mejora en nuestra calidad de vida e incluso en prolongar la vida, que sin duda alguna, ¿no? Demuestra parte del éxito biológico que está teniendo el ser humano. Pero no podemos olvidarnos que el uso de medicamentos cada vez es superior. Fíjense, hay casi una tendencia exponencial. Si lo comparan con otros agentes que pueden dañar, entre comillas, nuestro medio ambiente, el uso de los medicamentos, en este sentido, su consumo es cada vez superior. Primero porque somos más personas, vivimos más, ¿verdad?, afortunadamente, y también, lógicamente, la polifarmacia es superior cuando la edad avanza, ¿eh? Estos son datos, por cierto, antes de la pandemia. Y básicamente, yo cuando hablo de los medicamentos y su ciclo de vida, si hay aquí entre nosotros algún farmacéutico, les hablo del proceso LATME, ¿no? Ese proceso que supone desde la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. Ese es el ciclo de vida de un fármaco en el cuerpo, ¿verdad? Pero les dejaba de hablar de otra historia muy importante, y es que, como pueden ver, prácticamente cualquier etapa del ciclo de vida del medicamento puede implicar un riesgo medioambiental, porque parte de esos fármacos, de una manera u otra, pueden acabar a nivel del medio ambiente generando determinadas consecuencias que les voy a intentar resumir. Y en este esquema que tienen ustedes aquí, hablo en la parte superior del ámbito veterinario, pero como pueden ver también hablo del, obviamente, tratamiento y uso humano. Cada vez que alguien echa esos medicamentos que le quedan en el baño precisamente por el baño y da a la bomba, no piense que esos medicamentos desaparecen, se desintegran en las aguas residuales. Desafortunadamente, nuestros sistemas de tratamiento, las EDARES, no están preparados para limpiarlos. Y muchos pasan a los ríos, a los lagos, a los mares, a los terrenos, al subsuelo, generando una clase de efectos. Y sí, lo digo desde aquí, desde Madrid, desde España, un país que trata las aguas residuales. Pero saben, el 40% de las aguas residuales mundiales no se tratan. Y de ahí pueden derivarse determinadas consecuencias. Seguro que hay alguien en la sala que dice, pero ¿cómo puede ser que los fármacos tengan un impacto medioambiental? Pues miren estas 4 o 5 ideas centrales.
Primero, están diseñados para ser estables. Eso hace que, lógicamente, también lo sean a nivel medioambiental. Por ejemplo, hay datos ya evidentes de que el oxazepam lleva más de 30 años inalterado a nivel medioambiental. Salió como molécula de oxazepam, 30 años más tarde se volvió a medir y ahí sigue, inalterada. Hay muchos compuestos farmacéuticos que tienen estructura PFAS. Ese carbono y ese flúor generan enlaces covalentes que les hacen altamente estables. Recuerden, los fármacos están diseñados para tener efecto a bajas concentraciones. Pequeñas concentraciones ya pueden tener efectos también en insectos, en animales, en peces, etc. Sin duda alguna, además, existe una homología, ¿verdad?, a nivel molecular y genético entre determinadas especies y los seres humanos. Esos fármacos que yo estoy tomando, esas estatinas para tratarme el colesterol, si llegan a una gamba le impiden mudar su piel de forma correcta porque comparten vías moleculares similares. Hoy en día sabemos que hay procesos de bioacumulación o de incluso de biomagnificación. El pez pequeñito lo come el grande se lo come otro grande y esos residuos se van bioacumulando, ¿no?, en los tejidos. Y además muchas de las sustancias tienen una alta movilidad. Miren, yo antes hablaba de fármaco y metabolito, ¿les suena? Pero a nivel medioambiental existen también productos de transformación. La luz, las condiciones atmosféricas hacen que también esos productos puedan verse alterados. Vamos, que yo daba mis clases hasta hace poquito así. Ahí ven el ciclo de vida antropogénico. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo me tomo un medicamento? Que lo estoy utilizando terapéuticamente, de forma adecuada. Pero esto no es la realidad. Hoy mis estudiantes saben que hay otra parte importante que son esas acciones medioambientales. El concepto de farmacia sostenible debe de abordar también estos aspectos precisamente para reducir ese impacto medioambiental. Por eso creamos esta iniciativa que se llama Basque Sustainable Pharmacy. Intentamos ahí jugar con el euskera un poquito y con el inglés, ¿no? Pero quisimos promover desde hace 5 o 6 años esta iniciativa precisamente para hablar de esta situación, para hacerlo de una manera adecuada, como profesionales farmacéuticos, no generando amarillismos, no generando situaciones de alerta y sobre todo para también proveer de soluciones, ¿no? Y esto es un poco lo que les quería hablar hoy. Yo creo que el campo de la farmacia tiene que evolucionar también hacia esa farmacia sostenible que integre sin duda alguna la salud global, el cambio climático, la sostenibilidad y lo haga además de una manera holística, llegando a la educación, llegando a la sociedad y llegando también al desarrollo farmacéutico. Pero ¿hasta qué punto esto es un problema? Pues miren, hoy en día ya se sabe que la presencia de medicamentos o metabolitos, ¿verdad?, fármacos y metabolitos a nivel medioambiental es un problema global. En el año 77 ya aparecieron los primeros datos de registro de fármacos como el ácido salicílico, miren el clorfibrato, se empezaron a detectar en determinadas matrices medioambientales, ¿no? Pero hoy en día, según la base de datos alemana, de los 4.000 principios activos existentes a nivel comercial, y hablo salud humana y veterinaria, ya hay 1.000 que se han detectado a nivel medioambiental. Nuestros ríos tienen cócteles, aunque sean bajas concentraciones de muchísimos principios activos. Y además es que la contaminación es global. Uno de los estudios más interesantes del profesor Alistair Boxall hace un par de años, fíjense, de estos trabajos seminales de 5 o 6 años, midiendo más de 250 ríos, más de 130 países, observó que la contaminación es genérica, es global. Detectaron hasta 60 fármacos en algunos ríos, por cierto, se midió también en Madrid, creo que el Manzanares, y ahí se pudieron encontrar cócteles de diferentes sustancias. En el 25% de los lugares monitorizados las concentraciones eran lo suficientemente altas como para producir un problema ecotoxicológico. Esto es, encontrar en los ríos residuos antibióticos aumenta el riesgo de que haya resistencias antibióticas, porque los patógenos que están en esas circunstancias no tienen concentraciones tan elevadas como para eliminarlos, pero se pueden inducir ese conjunto de genes de resistencia. Y obviamente esto es noticia, porque se genera una cierta alerta y alarma social. Miren, como consecuencia del trabajo hubo muchísimos medios de comunicación que se hicieron eco, incluso el Roto hablaba de que los ríos de Madrid llevaban analgésicos, ansiolíticos, sulfamidas.
Le llamaban, esto sí que son aguas medicinales, ¿no? Esto era un poco, irónicamente, lo que decía el Roto hace un par de años, ¿no? Pero es que incluso si nos vamos a los lugares más recónditos, en la Antártida, se han encontrado en aguas superficiales, en aguas profundas, todo tipo de, digamos, medicamentos, diferentes familias, como pueden observar, ¿no? Y como les decía, uno de los grandes problemas precisamente es esa resistencia a antibióticos, que se puede observar cómo gradualmente es más intensa en los efluentes, en las salidas de las sedares, se va diluyendo progresivamente hasta llegar al mar, pero se pueden determinar en diferentes áreas genes de resistencia muy relevantes. Y esto no es solo el problema de la farmacontaminación, los medicamentos tienen un problema adicional. En muchos casos también promueven el calentamiento global. Esto se produce sobre todo a través de aquellos medicamentos que vienen en dispositivos, por ejemplo, los inhaladores. Ustedes saben que una importante cantidad de inhaladores que se utilizan para diferentes problemas respiratorios contienen propelentes. Algunos de estos propelentes son altamente contaminantes, digamos, atmosféricos. Algunos de ellos, estos gases presurizados, generan una huella de carbono 3.000 veces superior a la del CO2. Yo sé que les suena a ustedes calentamiento global y CO2, ¿verdad? Pero miren, el metano ya tiene mucho más efecto y estos gases presurizados mucho más. Esto supone que, si tenemos en cuenta estos inhaladores, que en España en los últimos años han llegado a consumir más de 30 millones, la mitad tienen gases propelentes, podríamos decir que el uso de estos medicamentos se asocia aproximadamente a 400.000 toneladas de CO2. Ya no solamente estoy hablando de contaminar los ríos, estoy hablando también de este efecto en el calentamiento global. ¿Esto cómo se puede solucionar? Con desarrollo farmacéutico, con innovación, utilizando otro tipo de inhaladores, los de polvo seco, utilizando otro tipo de propelentes que yo sé que la industria farmacéutica está desarrollando para generar, digamos, un ambiente más sostenible. Y los efectos son evidentes, no tengo mucho tiempo, ¿verdad, Juan? Pero voy a darles 3 o 4 matices. Miren, el caso de efecto, digamos, de farmacontaminación más evidente fue o se produjo hace 20 años en la India. Yo no sé si ustedes sabían que en esa zona cercana a India, Nepal, existía uno de los animales más prevalentes, en mayor densidad del planeta, que es un tipo de buitre. Bueno, había tantos buitres que en determinadas áreas los aviones tenían problemas para despegar, ¿no? En cosa de 2 años, el 99,9% de todos los buitres se murieron. Entonces, claro, la comunidad científica se quedó absolutamente alucinada. ¿Qué era? ¿Un patógeno? ¿Era un virus? ¿Era un hongo? ¿Qué va? Era el diclofenaco. ¿Lo conocen ustedes? Pero ¿cómo va a matar el diclofenaco a los buitres? El diclofenaco se administra en veterinaria. Cuando las reses fallecen, el ciclo evolutivo es que, lógicamente, los buitres coman, ¿verdad?, esos restos, pues da la casualidad de que el diclofenaco es altamente nefrotóxico para los buitres y desaparecen, ¿no? Yo siempre suelo decir que cuando a mi padre le conté por primera vez que los buitres en la India desaparecían, me dijo, bueno, ¿y a mí qué, los buitres, ¿verdad? Claro, este problema, ¿a mí qué me afecta? ¿Qué les afecta a los indios, a los ciudadanos de Pakistán o de Nepal, una circunstancia de este estilo? Bueno, cuando tú alteras el ecosistema, haces que una de las especies fundamentales que tiene un rol ecológico desaparezca, otros ocupan su lugar. Determinados perros, determinados animales que suelen conllevar también determinados riesgos. Miren, en las zonas donde más buitres desaparecieron, hubo más casos de rabia y hubo un aumento de la mortalidad humana en un 4%. Otro efecto claramente One Health, ¿no? Por último, déjenme también hablarles del ornitorrinco. En las zonas de Australia, en Oceanía, se ha llegado a observar que la cantidad de antidepresivos que tienen estos animales pues llega a ser la mitad de la dosis humana, precisamente por su ingesta de insectos y su bioacumulación. El problema es que se generó una alerta social promovida por determinados sectores que se puso en contra de la psiquiatría. Dejen de matar a los ornitorrincos, dejen de utilizar este tipo de medicamentos que son esenciales para los pacientes. Muchos pacientes voluntariamente dejaron de tomar ese medicamento por este tipo de consignas. Por eso digo que
Como el problema está ahí, es muy importante también estar en un foro de comunicación para dar las señales correctas, ¿no? Para hablar de la necesidad de los medicamentos, de su valor fundamental, pero también abordar este caso, ¿no? Los casos también en peces, ¿no? Donde se producen realmente concentraciones bioacumuladas incluso superiores a la dosis terapéutica humana, cambios de comportamiento, etcétera, son realmente reflejo del estudio. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, vivimos en un país que pertenece a un continente que quiere tomar medidas importantes en este sector. Ustedes conocen, bueno, existen unos ERA, Environmental Risk Assessment, unos informes de impacto medioambiental. Cada vez que un fármaco se quiere comercializar se le hace un ERA. El ERA es una especie de informe para determinar hasta qué punto puede ser contaminante medioambiental. Si sale negativo a nivel veterinario no se comercializa, pero todavía a nivel humano no se tiene en cuenta para su comercialización. Pero si se fijan, tanto a través del Green Deal como a través de estas dos directivas, quédense con la directiva marco del agua y con la directiva de aguas residuales urbanas. Yo sé que dirán, ¿qué tiene que ver eso con la farmacia? Pues tiene que ver bastante, porque se van a empezar en nuestros ríos a medir sustancias, entre ellas fármacos, no van a poder superar determinados niveles y se está planteando también la exigencia de eliminar esos fármacos en una gran cantidad, se está hablando de más del 80%, y se le está dando luz y taquígrafos a quien produce paga. Esto va a tener un impacto especialmente en la industria cosmética y en la industria farmacéutica, que es a los que se les está mirando desde Europa. Vamos a ver cómo ocurre. Pero fíjense, desde que nosotros iniciamos este proyecto hace 5 años, ha ocurrido una cosa que para mí es excepcional. El primer fármaco del mundo, aquí lo ven ustedes, el desflorano, un anestésico, que ha sido retirado del mercado, no por falta de eficacia, no por problemas o efectos adversos, sino por un problema medioambiental. El desflorano también genera aproximadamente 3.000, 3.500 veces más de impacto de huella de carbono que el CO2 y la administración en Reino Unido, en Escocia, ha decidido retirarlo. Bueno, voy acabando simplemente para ilustrarles con algunos aspectos que yo creo que son importantes y que vamos promoviendo, ¿verdad?, en nuestro proyecto interdisciplinar. Es intentar integrar, ¿verdad?, en este uso racional del medicamento el concepto de sostenibilidad, ¿no? El que empecemos a ver qué podemos hacer desde el punto de vista de la administración, de los agentes, de la industria, de la educación, ¿no?, pero también de la ciudadanía para reducir el impacto medioambiental de los medicamentos, ¿no? A lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de publicar en revistas importantes, no solamente para que la farmacia, ¿no?, el campo farmacéutico, se dirija al diseño, por ejemplo, de moléculas un poco más verdes, sino también para abordar cómo puede ser el tratamiento de esas aguas que quizás se pueden ir limpiando de una manera más efectiva, ¿no? Hace un par de meses en Nature Sustainability hicimos una especie de consenso con 15, 20 de las personas que más saben en este campo, precisamente, ¿no?, para intentar promover acciones que vayan a favor de lo que es la industria farmacéutica. Nosotros estamos haciendo procesos de monitorización en las aguas residuales. Miren que hace unos años yo veía esas aguas y decía, madre de Dios, eso no vale para nada, ¿verdad? Pero es verdad que uno puede realizar procesos de monitorización que le permiten, por ejemplo, determinar la presencia del virus. ¿Ustedes se acuerdan que el coronavirus primero se podía detectar en aguas residuales antes de que hubiese el pico de infectados y antes de que hubiese hospital y tal? Bueno, pues esto es una medida epidemiológica basada en las aguas residuales que nosotros iniciamos en Vitoria y que ahora utilizamos no solamente para medir fármacos, sino también para medir drogas de abuso. Por ejemplo, a nuestro gobierno vasco le dijimos que en Vitoria y que en Bilbao el consumo proporcional por persona aproximado de drogas como la anfetamina es de 5 a 10 veces superior al de Barcelona o Madrid. No hablo totales, por supuesto, hablo proporcionales, pero es un caso que se desconocía y que está ahí. Yo no sé quién lo hace, pero las aguas residuales me dice que vienen de esta comunidad, ¿verdad? Hemos hecho también el primer estudio en el mundo en el que hemos detectado por primera vez fármacos humanos en delfines,
Yo sé que son fármacos extraños, la orfenadrina, el pizotifeno, la prometacina, están en cantidades muy pequeñitas, pero yo creo que ilustran muy bien que este problema es un problema global y es un problema extenso. Les voy a dejar, yo no sé si se va a oír, si no lo paso, con un pequeño vídeo que hizo Televisión Española, a ver si funciona. Recorridos, los delfines aportan muchos indicadores de que hayan sido elegidos para analizar una posible contaminación farmacológica. Son dos especies de delfines y contábamos con músculo, teníamos también hígado y teníamos también grasa, ¿no? Una vez que esos tejidos se analizan, lo que se hace es intentar extraer de los mismos las sustancias químicas, los fármacos, a través de diferentes digestiones, y luego se analizan a través de una clase de técnicas de cromatografía incorporada en masas. Se han buscado restos de 95 fármacos. Solo 3 de ellos aparecían en 7 de los 10 delfines analizados. Orfenadrina, que es un medicamento que se utiliza para tratar el parkinsonismo, pero que lleva sin usarse años en nuestro entorno. Luego tenemos prometacina, que es un antihistamínico. Y por último tenemos el pizotifeno, que es otro antihistamínico que se utiliza para prevenir la migraña y también para estimular el apetito en niños. Esos fármacos son los que consumimos los humanos y llegan al mar al expulsarlos por la orina. De momento, su presencia en la fauna marina no es preocupante. Las concentraciones son muy bajitas y indudablemente están por debajo del nanogramo por gramo, son concentraciones más bien residuales, no hay ninguna cuestión de preocupación. Los medicamentos no desaparecen una vez los excretamos y que luego pues, pueden llegar a tener consecuencias en el medio ambiente. Y por eso se habla tanto de un concepto, que es el concepto One Health, que viene a decirnos que la salud animal, la salud veterinaria y la salud ambiental están interrelacionadas. One Health, una salud para que todos podamos vivir sin sobresaltos. Bueno, es un concepto que obviamente están acuñando, ¿no? Últimamente muchas personas. También desde la perspectiva médica, cada vez oigo más el concepto Planetary Health. En todo caso, uno u otro, salud global, vienen un poco a ilustrarnos un problema existente. Voy acabando ya simplemente para que sepan que hemos ido haciendo también encuestas de conocimiento y actitud en diferentes sectores. Me interesa mucho también el alumnado, cómo responde y saben los alumnos de España de farmacia, alumnas fundamentalmente sobre estos temas. Lo hemos hecho en diferentes universidades y la mayor parte de ellos desconocen qué es un microcontaminante, un contaminante emergente o qué es este concepto de One Health. Obviamente desconocen el ERA. A mí me parece muy preocupante que las nuevas generaciones de farmacéuticas y farmacéuticas desconozcan prácticamente en el 44% de los casos qué es SIGRE, ¿verdad? Que es uno de los grandes instrumentos que tenemos también para ese proceso de reciclado de los materiales farmacéuticos. Bueno, en relación a este área hemos ido haciendo proyectos, aulas, iniciativas que un poco intenten fomentar y sobre todo aspectos educativos, ¿no? Ahora empezamos en una semana lo que va a ser la tercera edición del único posgrado, creo, en España, dedicado única y exclusivamente a la farmacontaminación y a la farmacia sostenible. Es un título oficial de la Universidad del País Vasco y, como les decía, ese concepto de sostenibilidad también tiene que ver mucho con esa parte educativa, ¿no? 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están íntimamente ligados con el tema que les he contado hoy. Un tema, el de los medicamentos y el medio ambiente, que hay que ponerlo dentro de ese contexto de otros contaminantes químicos, ¿no? Y es que probablemente no hay medicina ni farmacia ética que no sea sostenible, ¿no? En ello un poco estamos trabajando y yo, bueno, pues quiero volver a reiterar la invitación, Juan, un placer estar aquí con todos vosotros en este foro, también a todos ustedes por haberme escuchado y nada, pues muchísimas gracias, un placer. Gracias. Ahora damos paso a las preguntas. Se acercará la azafata, quien quiera preguntar. Sí. Luego me levanto. No, vale, me levanto igual. Buenos días, Gorka. Muchas gracias por tu ponencia. Bueno, como uno de los mayores expertos en nuestro país en salud y medio ambiente, me gustaría preguntarle sobre farmacontaminación y
desde su perspectiva, ¿cómo se puede avanzar medidas hacia una farmacia sostenible y seguir luchando frente al impacto medioambiental de los medicamentos? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La respuesta no es sencilla porque el problema es complejo, ¿no? Básicamente porque involucra a muchos sectores que no tienen por qué estar absolutamente relacionados, ¿no? La perspectiva es muy amplia, puede ir desde el ámbito puramente regulatorio, donde puede estar la Agencia Española del Medicamento y otros sectores, también indudablemente farmacéutico, tecnológico, la empresa privada, la educación, pero es que también pueden estar los sectores del agua, ¿no? El empleado que trabaja en la depuración de las aguas y que se puede ver expuesto a determinados contaminantes que no conoce. Por lo tanto, no es fácil. Quizás, por hacerlo sencillo, te diría que hay que trabajar probablemente paralelamente en dos ámbitos, ¿no? Como si fuera el de la salud general, en prevenir y en tratar y curar. Esto es, en evitar que lleguen más fármacos al medio ambiente y en hacer que los que están ahí pues, se puedan limpiar de la mejor manera posible. Seguro que en todo esto la regulación, las leyes, las directivas van a tener mucho que decir, ¿no? Pero las directivas tienen que tener un punto de equilibrio, en mi opinión. No siempre se puede ir con el palo, también hay que dar la zanahoria, ¿no? Hay que buscar que el sector, indudablemente, tenga unos puntos y unas miras puestas exigentes desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también se fomente que esa apuesta a la sostenibilidad tenga premio, ¿no? Tenga de algún tipo de ayuda, ¿no? En ese sentido. ¿Qué se puede hacer para reducir la presencia? Bueno, pues desde luego que la gente conozca más este problema, fomentar el punto verde en Sigre, que no se utiliza tanto como se pudiera utilizar, utilizar los medicamentos de forma muy racional cuando sea adecuada, ¿no? Muchas veces es un problema un medicamento, ¿no? No hay mayor fármaco no contaminante que el que no se utiliza, pero entiéndanme, el que no se utiliza de forma racional, ¿no? De forma conveniente. Se puede intentar también promover, efectivamente, que la industria farmacéutica desarrolle medicamentos más verdes. Hay algunos casos ligados al propranolol donde con ciertas variaciones químicas luego se puede lograr que la biodegradación aumente. Yo sé que no va a ser siempre posible, y yo sé que obviamente todo depende de cuáles son las circunstancias y las características. Si solo tenemos un tratamiento para un tipo de cáncer que no es muy sostenible medioambientalmente, hombre, lo vamos a utilizar. Ahora, ¿tiene sentido sacar el 17º antihistamínico que es altamente contaminante cuando ya existe una gran variedad de los mismos? Quizás ahí es donde podemos buscar aspectos, digamos, más controlables. Hay que seguir con la formación, hay que seguir con la educación. Estamos ahora en un momento donde se están cambiando los planes de estudio. Por ejemplo, en la universidad, los planes de estudio de farmacia. Yo me los he leído y ahí no aparece el tema verde, el tema sostenible. ¿Cómo introduzco yo a mis alumnos y alumnas si el propio programa no me permite hacerlo? Y desde luego hay que intentar hacer una mejor limpieza de nuestras aguas. Esto no lo digo yo, viene una directiva súper exigente en tratamientos terciarios, en tratamientos cuaternarios, porque hay que limpiarlos. Miren, les voy a dejar un último ejemplo para que vean. Las aguas sucias se tratan por diferentes tratamientos. Hay un primero físico y uno más microbiológico. Hay un tercer tratamiento, se llama tratamiento terciario, que ya deja un agua relativamente limpia. No es potable para beber, pero sí que se utiliza mucho en regadíos. En Israel se hizo un estudio, porque ahí tienen una necesidad de agua muy profunda, donde, como es un país que apenas tiene una gran escasez de agua, se utiliza todo ese agua, digamos, sucia con tratamiento terciario para regar las verduras. Entonces se cogió una población de ciudadanía israelí que obviamente consume vegetales tratados con este agua terciaria y se pudo observar que la mayor parte de las personas en su orina tenían carbamazepina, ninguno lo estaba tomando. La relación de carbamazepina en orina era dosis dependiente con la cantidad de verduras que se tomaban porque no se acababa de limpiar del todo. Hay algún primer trabajo que dice que incluso en la situación más grave de este contexto que les he puesto podría tener algo de efecto terapéutico, pero bueno, todavía yo eso lo pondría de una manera muy, muy sutil. Gracias.
Hola, buenos días. Yo quería también introducir un poco el tema de la importancia y el papel que tienen los profesionales sanitarios en este binomio que son la salud y el cambio climático. Y quería saber su opinión como catedrático en farmacia sobre cuál es el papel del farmacéutico en todo este proceso y cómo puede liderar el cambio desde la farmacia. Bueno, la farmacia es muy amplia, ¿no? Volvemos un poco al contexto anterior. El farmacéutico que trabaja en un sector legislativo, pues indudablemente, ¿no?, en función de cuál sea el contexto político, promoviendo políticas que sean más sostenibles, ¿no? Yo creo que ya no estamos tanto en un tema de pensar, hay que tomar acciones, ¿no? Cada vez el cambio climático, la contaminación antropogénica va teniendo consecuencias más relevantes. El farmacéutico de hospital, el comunitario o el educacional, como soy yo, pues puede tener diferentes perspectivas. Miren, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ya premia y valora, ¿no?, todo lo que son acciones, digamos, relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Hay hospitales que en la compra de medicamentos, en lo que es la huella de carbono, en lo que es determinados aspectos medioambientales ya están tomando medidas. Lo está haciendo también la industria farmacéutica, lo sé, ¿no? En apenas un par de semanas vuelvo a Madrid a presentar precisamente con una importante industria farmacéutica un documento sobre farmacia y sostenibilidad. Yo sé que están en ello, pero hay que hacer una mirada muchísimo más amplia. Y yo creo que también es muy importante esta labor divulgativa, porque simplemente si alguien de la sala, que hoy a la tarde iba a echar unos medicamentos por el baño, se lo piensa y los lleva a su punto verde en una farmacia, ya habrá valido la pena esta charla. Y quería preguntarle también, como dentro de muy poco se va a celebrar la COP29 este año en Bakú, en el corto y en el medio plazo, ¿cuáles deberían ser las inversiones clave que se tienen que realizar para mejorar esta situación en concreto? Sí, efectivamente, se celebra en apenas también unas semanas en Bakú y es la COP29, ¿verdad? Venimos de la de Dubái, que, bueno, se van dando pasos, pero quizás no al ritmo y a la necesidad, ¿no?, que requiere un poco las circunstancias actuales, ¿no? La huella de carbono, la emisión de gases de efecto invernadero, yo creo que se tiene que potenciar. Hay un punto esencial que es el de la estrategia de financiar acciones medioambientales o de sostenibilidad, que sería interesante para que algunos de esos agentes tuvieran acciones un poco encaminadas a frenar este efecto, pero hablaba yo precisamente con una compañera que va a ir allí y que no era muy optimista, ¿no? Bueno, yo quiero pensar, ¿no?, que se van a ir dando pasos, pero es verdad que al ser humano todavía le cuesta, ¿no? Le cuesta entender el concepto de alerta ante aspectos que no son tan del día a día, ¿no? Y lo hemos podido observar, ¿no?, con la desgraciada situación en Valencia, ¿no? Nos cuesta ir dando pasos en este sentido, pero bueno, yo creo que es momento, es importante, quitando y saliendo del ámbito pura y estrictamente farmacéutico. Nuestro paso por este planeta está siendo ya excesivamente intenso. El otro día tuve la oportunidad de estar con Fernando Valladares, un prestigioso investigador del CSIC, y entonó una frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Él hablaba de hipoteca ecológica transgeneracional, ¿no? Hipoteca porque tomamos prestado, ecológica porque estamos utilizando determinados residuos valiosos como el agua, como realmente lo que el planeta nos puede ofrecer, y transgeneracional porque se lo estamos quitando ya a nuestros hijos y nietos, ¿no? Entonces yo creo que esto requiere de una reflexión importante para que entre todos, poquito a poco, vayamos construyendo un tipo de economía también más sostenible y desde luego un planeta habitable y en buenas condiciones para nuestro legado, ¿no? Bueno, buenos días. Cuando hablamos de salud y cambio climático, uno de los aspectos clave es la perspectiva One Health. Y en este contexto me gustaría saber cuál es la relación en sí entre salud humana, animal y ecosistema y sobre todo por qué debemos seguir apoyando este enfoque One Health. Gracias. Bueno, el enfoque, hablamos igual mucho de él, pero igual no definimos bien qué quiere decir, ¿no? Yo sobre todo, para ponerlo de manera sencilla,
lo que este concepto One Health o salud única, global o planetary health significa es que nuestra salud humana, la que normalmente analizamos, ¿no?, por esta visión más antropogénica, no está en un estanque, no está cerrada, no está intercomunicada, sino está perfectamente conectada y dependiente de la salud animal y de la salud planetaria, ¿no? Y si esto no lo tenemos en cuenta, lo que no estamos entendiendo es que si ocurre algo a nivel animal o ocurre algo en el planeta, se puede traducir también en enfermedad y mortalidad para nosotros. Por ejemplo, si nosotros contaminamos el aire, lo llenamos de partículas PM2.5 y además de otros componentes químicos, ya está demostrado que las enfermedades respiratorias de esa comunidad aumentan. El año pasado Nature publicó un artículo que vinculaba por primera vez la densidad de partículas 2.5 con la probabilidad de tener cáncer de pulmón en pacientes que tengan oncogenes de predisposición. Bueno, luego vamos a tener aquí una experta, ¿no? Me llamó mucho la atención, no sé si me entienden ustedes, si hay dos hermanos gemelos que ambos, por desgracia, vienen genéticamente con genes, oncogenes de predisposición genética, uno lo llevásemos a un lugar absolutamente limpio de aire y otro a un lugar altamente contaminado, este segundo podría tener más riesgo, ¿no? ¿Qué les voy a hablar de las enfermedades emergentes? El cambio climático está haciendo que nos visiten, igual más turistas seguro, pero también otros patógenos y vectores. Aquí tenemos mosquitos que antes no teníamos. Este verano ha muerto bastante gente en la zona de Sevilla por un virus del Nilo. Oiga, no se llama virus de Sevilla, se llama virus del Nilo. Saben ustedes que las garrapatas transmiten la enfermedad del Lyme, pero también la enfermedad hemorrágica de Crimea-Congo en España. O que el dengue, que siempre lo hemos asociado, yo cuando era pequeño lo veía en África y en otros lugares, ya es autóctono en Europa, ¿verdad? Esto está ocurriendo porque estamos invadiendo, ¿no? El 75% de las nuevas enfermedades infecciosas son zoonóticas. La pandemia viene de ahí. ¿Y qué me dicen ustedes de la gripe aviar? Mi compañera Elisa tiene una gráfica increíble que habla de la escalera, y esa escalera es desde el virus que está en las aves, es, digamos, endógena de las aves, hasta el ser humano, y cada vez las escaleras se van acercando. Este verano pasado en Estados Unidos muchísimas granjas de vacas lecheras se han infectado, creo que ya hay más de 40 personas infectadas, yo sé que son pocas, afortunadamente los casos son leves, pero miren, este virus todavía no ha conseguido la llave para entrar en nuestro cuerpo e invadirnos como lo tenía el coronavirus. Seguramente en ese proceso, que ojalá nunca ocurra, la letalidad bajará. Pero ¿saben ustedes cuál es la letalidad de la gripe aviar H5N1? Miren, desde 2002-2003 se han contagiado seriamente 1.000 personas, han fallecido la mitad, es un 50% de letalidad. La disposición de agentes químicos se traduce en enfermedades por disruptores endocrinos, los medicamentos en resistencias antibióticas. En fin, hay que entender que todos estos procesos están interconectados, son globales. Oiga, yo tengo todo aquí muy limpio, a mí me da igual mi vecino de al lado. No, si es que igual el patógeno surge ahí y luego viene aquí, ¿verdad? Y esta mentalidad es la que un poco representa este concepto de One Health.